En el anterior capítulo de Toaru, interactuamos con la extraña chica vestida de Miko. Al parecer pertenece a una organización. ¿Serán malos? Continuamos con Parte 3. Ya más tarde, en la noche, Kami-Jou e Index se fueron a casa. Se fueron después de las 5 para de olvidarse de esa Miko y los misteriosos hombres de negro. Aogami Pierce se despidió agitando su mano, como si fuera un niño de primaria, y desapareció en las oscuras calles. Él no se queda en una residencia de estudiantes, él vive en una panadería. La razón por la que vive allí es porque el uniforme que usan las empleadas se parece al de una MAD. En una tienda enfrente de la estación se encuentran solos Kami-Jou e Index. Kami-Jou suspira, la idea de que están solos aparece en su mente, adormeciendo todo su cuerpo. No hay necesidad de decir cuál es la causa. ¿Qué tienes, Touma? Con una sonrisa inocente, Index pregunta. Kami-Jou solo puede contestar que no es nada. Él trata de tener cuidado y no dejar que la niña lo sepa y suspira debido a que tienen que vivir juntos. Y ellos incluso viven secretamente en un dormitorio de chicos. Y lo más importante, ella es como una niña pequeña. Desde que volvió del hospital, ella ha estado durmiendo al lado de Kami-Jou como si fuera normal. Además, sus hábitos para dormir son malos. Quizás porque ella odia mucho el calor, ella muestra sus piernas y el ombligo debajo de su pijama. Al final, Kami-Jou optó por encerrarse en el baño, y por eso, Kami-Jou Touma recientemente se ha privado de su sueño. Es tan malo que puede terminar en la prensa rosa, ¿no? Kami-Jou murmuró. ¿Cómo vería esta situación Kami-Jou, preamnesia? La idea de vivir juntos fue propuesta por él. ¿Qué es lo que estaba pensando en ese momento, Kami-Jou Touma? Rugió desde su interior. Ah. De camino casa Index parece que vio algo. Sintiéndose deprimido Kami-Jou mira donde Index está mirando. En la base de una turbina eólica, hay una caja de cartón, y dentro de esta hay un gato ronroneando. Touma. Ga. De ninguna manera. Kami-Jou interrumpe a Index antes de que pudiera terminar. No, no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos quedarnos a Sphinx? Debido a que no se nos permite tener mascotas en las residencias y no tengo dinero. Además no debes nombrar a los gatos tan rápido. ¿Y por qué Sphinx? Es un gato calico japonés. ¿Por qué le das un nombre extranjero? Why don't you keep a cat? Do as you are told. Nota, en el original aparece en inglés y su traducción sería, ¿por qué no nos quedamos con el gato? Haz lo que te dije. No creo que algunas palabras en inglés me puedan convencer. No me importa. Wanna. ¿Qué pasa con esos gritos? No va a funcionar en mí. Y tu gato ya se fue por el callejón. Tú tienes la culpa, Touma. Y me estás culpando. Es un atardecer de verano ahora, y ambos se gritaban el uno al otro. Kami-Jou casualmente piensa, ¿cómo trataba Kami-Jou preamnesia a esta chica? ¿Tal vez era de esta manera? Si ese fuera el caso, va a ser muy agradable para él. Pero también es un poco solitario. Además, la chica no está mirando a este Kami-Jou. Lo que hace que se relaje por completo y sonreír tan espléndidamente es el Touma Kami-Jou preamnesia. Sigue siendo doloroso. Aún así, Kami-Jou todavía tiene la intención de seguir actuando. He oído que el shamisen se hizo a partir de pieles de gato. ¿Por qué la gente en este país siempre le hacen cosas tan crueles a los gatos? Nota 1. Un shamisen o samisen es un instrumento musical de cuerda, el cual está cubierto con piel de forma similar a un bajo, y eso amplifica el sonido de las cuerdas. Idiota, deja de criticar la cultura de otros países. Ustedes los ingleses también les gusta salir a cazar zorros, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? La caza de zorros es una orgullosa tradición de Inglaterra. Index se queda callada. Al parecer sintió algo o alguien. ¿Qué? ¿Dónde está el gato? Kami-Jou dijo mientras miraba a su alrededor, pero no hay ninguna señal del gato. Esto es extraño, Touma. Me pareció sentir que un maná se estaba acumulando. El atributo es la tierra, el color es verde. Este ritual utiliza un medio para introducir mana y es una intervención consciente. Index parece estar murmurando lo que está pensando. Kami-Jou no sabe de lo que está hablando Index, él solo la mira fijamente. En ese momento, Kami-Jou finalmente dice: Oí, Index. Parece que alguien acaba de crear un gran hechizo por aquí.
Iré a ver, tú regresa primero, Touma. Ella desapareció en el callejón al igual que el gato. Ella me pidió que volviera, pero... es una misteriosa chica, piensa Kamijo. Sin embargo, él no puede dejarla atrás y volver a casa primero. Además, es una niña que corrió a un callejón peligroso, y las posibilidades de encontrar algo malo es tan común como en una historia RPG. ¡Qué desgracia! Otra vez. Suspiró y alzó el pie para seguir a Index. Pero en ese momento, ha pasado bastante tiempo, Kamijo Touma. Una voz se oyó desde atrás. El pie que estaba a punto de entrar en el callejón tuvo que parar. Las palabras "ha pasado bastante tiempo" son básicamente un tabú para Kamijo. Él tiene conocimientos como el japonés y las matemáticas de primer grado, pero se olvidó de todas sus memorias. Él no recuerda cosas como cuándo compre este juego, o cuántas preguntas tienen los exámenes. Él no tiene memorias en absoluto. Como él no puede recordar las caras y nombres de todos, al oír algo así como "ha pasado bastante tiempo", Kamijo solo puede dar su más sincera sonrisa, pero se ve falsa. Con el fin de proteger la felicidad de esa chica, Kamijo Touma no debe dejar que alguien sepa que perdió su memoria. Se voltea para mirar hacia atrás. Mirando al hombre de pie, Kamijo no tiene ninguna impresión en absoluto. La persona es un adolescente, pero mide más de 2 metros de altura. Este hombre se parece a Index, ambos carecen de la piel blanca de un japonés y viste unas túnicas negras de sacerdote. Pero a pesar de ser un sacerdote, el olor a colonia en su cuerpo es muy fuerte. Tiene el pelo largo y teñido de rojo, lleva pendientes, anillos en cada dedo y un tatuaje de un código de barras debajo de su ojo derecho. La impresión que da es la de un monje renegado o un hereje. ¿Cómo puede tener tal apariencia? Ni siquiera un hola después que no nos hemos visto desde hace tanto tiempo. Eso es bueno también, así es como debería ser nuestra relación. No debemos llamarnos compañeros después de trabajar solo una vez juntos. Sin embargo, el sacerdote con el olor a colonia sobre él, dijo en tono serio: ¿quién es este tipo? Kamijo aprieta la garganta, ya no puede decir siquiera eso. Además de la existencia de este sacerdote sospechoso, Kamijo es aún más sospechoso. Él en realidad conoce una persona así antes de que perdiera su memoria. Además, hay otra cosa que a Kamijo le molestaba. Kamijo miraba el callejón. Index escapó por ahí, y no hay tiempo para preocuparse por este sacerdote renegado. No te preocupes por Index, acabo de utilizar runas o pila. Probablemente solo detectó el flujo de la magia y salió corriendo a buscarla. Kamijo se quedó atónito. Magia rúnica. Lenguaje mágico que los germanos comenzaron a utilizar desde el siglo II a.C. Básicamente se trata de palabras que tienen poder. Por ejemplo, escribiendo Kenas, llamas, en papel, hará que llamas aparezcan en el papel. ¿Qué está pasando? De la garganta de Kamijo ya no puede siquiera hacer una voz. No tiene nada que ver con que haya dicho una estupidez, como magia rúnica. Pero, es porque este conocimiento ridículo salió de su mente de manera natural. Esto es definitivamente anormal. Es como poner una locomotora oxidada en medio de un río claro. Hay un agujero enorme en el mundo lógico. Es como ser capaz de cruzar la carretera en medio de una luz verde, tener que pagar dinero para enviar mensajes de teléfono. Esta cosa llamada magia en realidad se puede mezclar en la vida cotidiana. ¿En qué clase de mundo vivía el Kamijo pre-amnesia? Por primera vez, siente miedo de sí mismo. Siente miedo de Kamijo Touma. El sacerdote parece ver algo en los ojos de Kamijo, cerrando un ojo y sonríe. Kamijo no sabe lo que está pasando, y tampoco tiene ningún ánimo de hablar con los demás. Solo puede sonreír ambiguamente y obligar a aterrizar la misteriosa sensación. En ese momento, el sacerdote pelirrojo sacó lo que parece ser una tarjeta y dice: "Don't smile with everything. Are you ready de die?". Un escalofrío. El conocimiento de Kamijo pre-amnesia le está diciendo que es peligroso. Nota 1. Nuevamente en el original lo dicen en inglés. Posiblemente es un error del autor y lo que deberían haber puesto es "Don't smile with everything. Are you ready to die?". De esta forma su traducción sería: "No sonrías con todo. ¿Estás listo para morir?". Sin tener tiempo que pensar, Kamijo levanta rápidamente la mano derecha, como si estuviera bloqueando la luz que brilla en sus ojos. De la mano derecha del sacerdote empiezan a brotar llamas, formando una espada de fuego rojo. El sacerdote ni siquiera espera un momento. Sin dudas y sin misericordia,
balancea la espada de fuego contra Kamijo. En el momento en que la espada de fuego se puso en contacto con su mano, explotó como una bola de gas, dispersando las llamas. Las llamas que absorben el oxígeno dejaron escapar un sonido aterrador. 3.000 grados centígrados del infierno crearon un vórtice que invadió toda cercanía. ¡Boom! Las llamas no se detienen por completo. Pero de inmediato, se desvanecieron como si se rompieran. ¡Ah! ¡Ja! Kamijo frenéticamente baja la mano derecha que protegía su rostro, respirando pesadamente. Imagine Breaker. El misterioso poder que se esconde en la mano derecha de Kamijo. No importa qué poder sobrenatural sea, incluso si es un milagro de Dios, se desvanecerá por completo al contacto. ¡Ja! ¡Ja! Al ver a Kamijo rígido, tembloroso e inmóvil, el sacerdote, finalmente sonríe. Sí, esa es la cara que yo quería ver. La relación entre Kamijo Touma y Steel Magnus debería ser así. No me obligues a repetir esto, ya que nuestra relación no es tal que podemos llamarnos compañeros, después de trabajar juntos una vez. La sonrisa del sacerdote es como si estuviera rota y fundida. Kamijo no puede responder. No es que tenga miedo del poder anormal en él, ni tampoco del sacerdote que se llama Steel Magnus. Solo hay una respuesta. Tiene miedo de que pudo defenderse de ese ataque sin pensar, incluso después de enfrentarse a un ridículo ataque como una espada de fuego. El conocimiento que tiene le da más miedo. Es realmente aterrador. ¿Qué te pasa? Kamijo frenéticamente toma de 2, 3 pasos. Esto es porque el conocimiento impreso en su mente le dice que hay un enemigo. No hay tiempo para luchar contra el enemigo interno. En este momento, lo más importante es la lucha contra el enemigo externo. Tal vez esto es un conocimiento que está impreso en su mente. Kamijo gruñe y se posa en son de lucha y ve que no es cualquier estilo de lucha. Está realmente sorprendido de que él está acostumbrado a pelear. Frente a Kamijo, el mago sacerdote lo mira y se ríe. Solo quería decirte un secreto. ¿Qué tontería estás soltando? Así es como es el pensamiento de Kamijo acerca de esto. Steel saca un sobre. ¿Él realmente quiere decirme un secreto? Kamijo frunce el ceño. ¿Este tipo acaba de atacarme con una espada de fuego y ahora tiene pensado decirme un secreto? Pensando en esto, Kamijo de repente se da cuenta de algo. Hubo una gran explosión cuando destruí la espada, pero la gente no está haciendo un escándalo. No. Solo ahora Kamijo se da cuenta de la verdad. No es que fuera un gran alboroto, pero no hay nadie alrededor. Es un camino de una sola dirección con 3 carriles y por la orilla hay demasiadas residencias de estudiantes. Pero viéndolo de cerca, no hay nadie, ni siquiera coches en la avenida, solo Kamijo y Steel. Las turbinas eólicas siguen girando, haciendo eco a través de la calle vacía, como una risa algo macabra. Ya te lo dije antes. Tal vez tratando de romper el silencio de la noche, Steel ríe. Use runas o pila. Hey, no es mi estilo, dice Steel y no soy fan del correo electrónico. Avienta algo de su mano con su dedo índice. La envoltura gruesa gira como un disco volador y poco a poco cae en manos de Kamijo. Hay palabras misteriosas en su interior, parece que las necesitan para sellar los documentos en el sobre. Steel murmurar unas palabras, las palabras en el sobre empiezan a brillar. El sello se abre por la mitad como si fuera cortado por un cuchillo. ¿Has oído hablar de Misaba Cram School, la escuela de preparatoria? Una gran cantidad de información apareció en cada papel, y mágicamente, solo la información necesaria salió de sobre y flotó alrededor de Kamijo. Kamijo no tiene ningún recuerdo, él solo puede escanear este nombre a través de su propio conocimiento. Sin embargo, aún no le suena el nombre de Misaba Cram School. Parece que el Kamijo preamnesia no estaba interesado en los exámenes de ingreso a la universidad. Es la escuela preparatoria más grande del país. Dijo Steel con melancolía. Escuela preparatoria. Como su nombre lo indica, es una escuela de matrícula. Aquellos alumnos que quieran ingresar a una universidad se van a inscribir aquí. Sin embargo, las clases de preparación en Ciudad Academia tienen otro significado. Es para proporcionarles a las personas que decidieron volver a tomar un año más para estudiar, la posibilidad de entrar a una universidad. Un trozo de papel está flotando enfrente de Kamijo. Parece que Misaba Cram School no solo ofrece clases de preparación, también proporciona servicios para los estudiantes que no pudieron quedarse y tienen que repetir el examen de ingreso a la universidad.
Así que, ¿por qué me hablas de clases de preparación? ¿Hay descuento por meter amigos? ¿O algo así? Esta es la situación, Steele explica indiferente. Una chica fue encarcelada allí, y mi deber es salvarla. Muy aturdido, Camillo mira de reojo a Steele. No es debido a la palabra cárcel que tiene miedo, sino porque sospecha que este hombre es peligroso. Por supuesto, incluso si Steele está loco, no tiene nada que ver con Camillo. Sin embargo, este chico puede usar las llamas como armas, por lo que será peligroso si se vuelve loco. Yo pensé que entendería si te mostraba la información. Steele levanta su dedo índice. Del sobre que sostiene Camillo salen 4 papeles. Uno de ellos es un diagrama de la Misaba Cram School. Sin embargo, la imagen del diagrama tiene algunos errores en las mediciones cuando se comparan con los análisis de infrarrojos y ultrasonidos. Obviamente, hay un lugar desconocido, que utiliza una gran cantidad de electricidad. ¿Una factura de electricidad de Misaba Cram School? Pero, incluso después de investigar todos los electrodomésticos y el consumo de electricidad en cada habitación, la suma aún no corresponde. Obviamente, hay una parte en el edificio donde hay algo gastando una gran cantidad de electricidad. Otro papel es la entrada y salida del personal. Los maestros o estudiantes, obviamente, no comen un montón de comida. Algunos investigadores actuaron como personas limpieza y comprobaron la basura, encontrando que los números no corresponden tan bien. Obviamente, Misaba Cram School tiene que proporcionar alimentos a algunas personas en el interior del edificio. Y la última hoja de papel. Un informe de un avistamiento hace un mes, con respecto a una chica caminando en Misaba Cram School. De acuerdo con el vigilante de una residencia de estudiantes, nunca había visto a esta chica. Parece que Misaba Cram School se convirtió en un culto a la ciencia. Steele dijo con indiferencia. ¿Culto a la ciencia? Camillo frunce el ceño con sorpresa. Estás hablando de esas cosas, ¿verdad? Como que la verdadera identidad de Dios es la de un ovni, y la de si se extrae el ADN de un santo, se pueden crear clones de santos. Esas cosas, ¿no? La idea de que la ciencia y la religión no se mezclan es más bien superficial. En el mundo occidental, hay muchos médicos y científicos que son cristianos. Sin embargo, si esa relación es forzada, es un hecho que habrá un montón de cosas terribles. Además, es común que estas personas que tienen la tecnología más avanzada producir gases venenosos y explosivos. Ciudad Academia, que es el líder en tecnología científica y también un centro de aprendizaje y educación, normalmente es extremadamente cuidadosa con las cosas científicas y religiosas. Además, si los lugares que se supone que son para fines educativos tienen algunos problemas, el lugar se convertirá inmediatamente en una planta de lavado de cerebro. No sé lo que están enseñando, pero para ser honesto, no me importa en qué clase de grupo fanáticos religiosos se haya convertido Misaba Cram School. Para ponerlo un poco más extremo, Steele continúa y no parece que a él le importara mucho. Misaba Cram School fue tomada por un verdadero mago. No, un alquimista de la escuela de Zúrich, para ser precisos. Un auténtico ¿Qué? Sí, ya sé que suena raro. Espera. ¿Qué? ¿Desde cuándo me tienes tanta confianza? Ya te dije cómo debería ser nuestra relación. Aparte, estás escuchando atentamente, ¿no? ¿Por qué no entiendes nada? Camillo se sorprende. No de lo que dijo Steele, sino porque en realidad estaba escuchando a Steele, y estaba tratando de entender y responderle correctamente. Y por eso Steele empezó a sospechar que algo andaba mal. Algo como que este Camillo Touma es diferente del Touma Camillo Preamnesia. No te des cuenta, no te des cuenta. Camillo no sabe qué relación tiene este mago con esa chica. Pero no importa cuán distantes sean sus relaciones, Camillo no quiere que sepan que ha perdido sus recuerdos. Camillo la vio. La vio en la habitación del hospital. Vio a la chica llorar por él. Lágrimas de felicidad para el que fue tratado como el Camillo Preamnesia. No puede romper su apoyo mental, nunca. Así que Camillo decidió engañar a todo el mundo. Incluso a él mismo. ¿Qué? ¿Te sorprendes nada más porque uno te pone atención? ¿Eres un masoquista? ¿Eres el tipo que le gusta que los otros lo interrumpan? Ahora mismo, Camillo no sabe lo diferente que es de Camillo Preamnesia. Es como caminar mirando un mapa, aunque sabe que está caminando por el camino equivocado, si mira a su alrededor y encuentra desierto por todas partes, no puede decir dónde está el camino correcto.
Steel mira con recelo a Kamijo por unos segundos. Está bien, lo que sea. No es un problema que esta conversación marche bien. Finalmente Steel vuelve a la conversación original. El punto principal es la razón por la cual Alquimista se hizo cargo de Misaba Cram School. Por supuesto, la razón más simple es que probablemente siente que es conveniente usar solo esta Misaba Cram School como base. La mayoría de los estudiantes pueden que no se hayan dado cuenta de que el director de esta escuela preparatoria ha cambiado. Sin embargo, Steel exhala suavemente y dice, y la razón más importante era la de encarcelar a Deep Blood en Misaba Cram School. ¿Deep Blood? Kamijo nunca había escuchado este nombre antes, y tampoco tiene ningún conocimiento acerca de esto. Sin embargo, el nombre ya suena aterrador. Al parecer, Misaba Cram School parece como si fuera una prisión para un amico. En realidad, su idea no está mal, ya que es un método viable para utilizar un amico como un sacrificio para convocar a cosas de clase más elevadas. La Deep Blood ya era blanco del alquimista, solo que Misaba Cram School la capturó primero. Su plan original debió ser el de secuestrar a Deep Blood y escapar de Ciudad Academia, pero debido a que la escuela filtró información, ahora no puede salir. Así que él tomó de nuevo el control a la fuerza de Misaba Cram School. Es como un ladrón que hace toda clase de preparativos para robar algo de una galería de arte, ocupada solo por terroristas ocupan. El ladrón que robó la pintura quería robar a estos locos destructivos que no entienden el valor de estas pinturas, solo para encontrar que la galería de arte está llena de policías. Incapaz de hacer nada, el ladrón tiene que construir una barricada en la entrada de la galería de arte y ocultarse en el interior. Para el alquimista, obtener a Deep Blood es su más grande deseo. No, es el más grande deseo de todos los magos e incluso tal vez de todo el mundo. Kamijo revela una mirada de asombro. Es una habilidad que puede matar a una cierta criatura. No, no solo eso. Esta es la única posibilidad de capturar a esta cierta criatura viva para demostrar su existencia. Kamijo todavía no entiende. Bueno, si tengo que usar nuestra terminología, esta criatura se llama descendiente de Caín. Steel se ríe, y luego dice, básicamente, vampiros. Finalmente dijo, ¿estás bromeando? Al escuchar tales palabras, esta fue la primera respuesta que Kamijo dio. Vampiros. Kamijo no sabe cuándo comenzó esta la leyenda. Sin embargo, de acuerdo con la representación en los videojuegos y mangas, los vampiros tienen miedo de las cruces y la luz del sol. Los vampiros se mueren cuando son atravesados con una estaca. Los vampiros se reducen a polvo después de su muerte. Los mordidos por vampiros se convierten en vampiros. Eso es lo único que sabe de todo esto. Y por alguna razón, el conocimiento aprendido de Kamijo son de mangas y videojuegos, y en todos los juegos de lucha la cruz es realmente inútil. Los que piensan que esto es una broma, deben considerarse afortunados. Steel rechina los dientes y mira hacia otro lado. En este momento, el mago que puede controlar perfectamente las llamas parece tener miedo de algo. Ya que existe alguien que puede matar vampiros, significa que los vampiros existen. Es como la gente mala existente para los héroes de la justicia, es un círculo vicioso. Sin embargo, de una cosa puede estar seguro, si es posible, no quiero admitir que existen. ¿Qué quieres decir? ¿Los vampiros de las historietas realmente existen? Kamijo todavía sigue negándolo en su corazón. Sin embargo, el hombre delante de él sigue siendo tan fuerte como siempre, haciendo que él no pueda librarse de esto. Nunca nadie ha visto a un vampiro. Steel Magnus parece la encarnación de la confianza en sí mismo. Porque todos los que los han visto, han muerto. Por supuesto, yo no voy a creer en esas cosas tan fácilmente. Lo preocupante es que nadie nunca vio un vampiro antes, pero la existencia de Deep Blood confirma la existencia de un vampiro. Nadie sabe lo fuertes que son, nadie sabe cuántos son, nadie sabe dónde están, nadie sabe nada de nada. ¿Cómo podemos lidiar con ellos cuando ni siquiera se sabe algo de ellos? Steel sigue cantando, pero Kamijo, que todavía no puede aceptar el término vampiro, no puede entender nada de esto. Al final, solo puede pensar que es como si se tratara de terroristas escondidos por todo el mundo. Pero por otro lado, es porque nadie sabe la verdad detrás de esto, que hay todo tipo de posibilidad dentro de lo desconocido. Steel se burla cínicamente. Kamijo Touma, ¿has oído hablar de la cábala mágica? Supongo que no, ¿verdad? ¿Crees que puedes burlarte de mí, de esa manera?
Lo que sea. De todos modos, la cábala representa el nivel del alma, Dios, los ángeles, los seres humanos y otros. En pocas palabras, los seres humanos pueden subir de nivel, pero en algún momento no será capaz de subir más alto. Me estás tratando como idiota, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Te lastime el orgullo? Jajaja, lo que estoy tratando de decir es que hay algunas disciplinas que los humanos no pueden alcanzar, no importa lo mucho que lo intenten. Sin embargo, los seres humanos quieren continuar su ascenso sin importar qué. Los magos son magos porque quieren superar los límites de un ser humano. Si es así, ¿qué deben hacer los seres humanos para superar este límite? Kami-Joe parece que está a punto de arrancarle la expresión burlona a Steel. Es muy sencillo. Solo tienen que robarle el poder a otro ser. Kami-Joe no puede decir nada. Los llamados vampiros son inmortales, uno puede extraer sus corazones y darles puñaladas con una espada mágica, y todavía pueden vivir como una herramienta mágica viviente. Steel continúa con indiferencia. Lo importante no es la autenticidad de la cuestión. Los eruditos son esas criaturas que intentan probar las cosas, incluso si solo hay una pequeña posibilidad. En otras palabras, esto es lo que quería decir Steel. La existencia de los vampiros no es importante. Lo importante es que este alquimista cree que existen y armó todo un alboroto en una ciudad puramente científica. En otras palabras, nadie sabe si los vampiros existen o no, ¿verdad? Saber lo desconocido en nuestro trabajo. Steel ríe cínicamente. Por lo tanto, Misaba Cram School y el alquimista son peligrosos teniendo en cuenta que tienen pensado enfrentar a un vampiro, por lo que necesitan a Deep Blood. Oye, ¿sabes acerca del pasado de Deep Blood? La chica estaba viviendo en un pueblo en Kioto, pero un día, murieron todos en el pueblo. El último aldeano estaba en un estado de confusión, diciendo que va a ser asesinado por un monstruo. Cuando los rescatistas llegaron, lo que vieron fue un pueblo vacío, y una chica que no comprendía nada. Todo el pueblo fue cubierto por cenizas como si fuera nieve. Se dice que los vampiros se convertirán en cenizas después de su muerte. Es cierto que los vampiros son una especie de existencia, cuya existencia es desconocida, pero piensa sobre esto. Deep Blood es un poder que puede matar a los vampiros. Si Deep Blood quiere matar vampiros, entonces Deep Blood tiene que conocer vampiros. En cuanto a la gente que quiere capturar a un vampiro, sin importar el método, la forma más fácil es coger a Deep Blood. Sin embargo, si Deep Blood tiene una poderosa capacidad para incluso matar a los vampiros, ¿cómo pueden someterla tan fácilmente? Esa es la pregunta. Esta es una discusión completamente sobrenatural. Es peligroso seguir escuchando, eso le dicen sus instintos a Kami-Joe. Si él continúa escuchando a esta persona, su sentido común sería manipulado. Kami-Joe tiene el presentimiento de que si esto sigue así, puede terminar en un estado de locura. Debo poner fin a esta conversación. Está bien, me dijiste muchos secretos, ¿qué me quieres decir ahora? Es cierto. No tenemos mucho tiempo, así que vamos a terminar esto rápido. Steel asiente con la cabeza 2 veces y dice: básicamente, tengo que entrar en Misaba Cram School y rescatar a Deep Blood. Kami-Joe simplemente asiente con la cabeza en respuesta. No voy a ir solo. Tú vienes conmigo. ¿Qué? ¿Por qué yo? Esa fue una descripción exacta de la situación actual. Además, esas palabras eran solo una discusión de nuestro plan de batalla. ¿Todavía recuerdas los detalles? Toda la información está grabada con runas de fuego y explotarán después de verlas. Será malo si no las recuerdas. Recordar. ¿Estás bromeando? Este Steel es una persona cuyo poder es el más adecuado para la matanza y es un asesino despiadado. Si Kami-Joe va a la fortaleza enemiga, no será ninguna sorpresa que sea implicado en un asesinato. También, una cosa más. Steel casualmente responde: no tienes ningún derecho a quejarte. Si no obedeces, te quitaré a Index de tus manos. Por alguna razón, estas palabras están grabadas profundamente en el interior de Kami-Joe. El conocimiento tiene miedo. Los restos de Kami-Joe Touma preamnesia parecen tener miedo de algo. La misión que te dio Necesarius es actuar como una cadena, un collar para evitar que Index intente traicionar a la organización. Si tú no cumples con los deseos de la iglesia, el efecto collar no será necesario. Steel suspiró, y continuó. Hablando de eso, me agrada bastante la idea de que la iglesia sienta que eres un inútil.
Realmente te lo agradecería si lo hicieras. Yo podría reclamar a la niña adecuadamente. Esta es una amenaza. Si no obedeces, se llevarán a la chica lejos de ti. Su corazón se está sintiendo como si una estaca de madera lo atravesara. Kami Youtouma no tiene ningún recuerdo. El Kami Youtouma preamnesia fue el que conoció a esta chica, no el Kami You actual. Él no tiene nada que ver con ella. La razón por la cual su corazón late tan loco y su cerebro es incapaz de pensar, deben ser por los restos de Kami Youtouma preamnesia. Sin embargo, por alguna razón. En verdad. ¿Por qué él cree tan firmemente que su ansiedad es una respuesta correcta? Kami You se sorprende. Es cierto que Index se reunió por primera vez con Kami Youtouma preamnesia. Index igualmente confía y sonríe al Kami You que está de pie aquí. Está bien. No hay nada de qué preocuparse. En esa ocasión vio a la chica llorar por mí. Y para no hacerla llorar. Incluso tiene que engañar a todo el mundo, incluso a sí mismo. Está bien. Kami You ya juró cumplir su propia mentira. Steel mira con indiferencia hacia otro lado. Su expresión es como la de un actor cuyo papel fue robado. Es inexplicable. Si quieres pelear, espera a que nos enfrentemos con el alquimista y a la escuela. Además, olvidé mencionar el nombre real de Deep Blood. Su verdadero nombre es Himegami Aisa. Hay una foto aquí, y es mejor que eches un vistazo. Será malo si ni siquiera puedes recordar la cara de la persona que vas a salvar. Una foto sale del sobre. La foto parece estar siendo impulsada por las runas de Steel, así que baila en el aire y se detiene justo enfrente de Kami You. Kami You mira la foto. Él piensa, ¿cómo quiere que sepa quién es en realidad Deep Blood? Pero en la foto, aparece un rostro conocido. La niña que conoció en aquel restaurante. Kami You se congeló. Alias, Deep Blood. Nombre real, Himegami Aisa, quien también es aquella Miko. Kami You recuerda lo que dijo Steel. Al parecer, Misaba Cram School parece como si fuera una prisión para una Miko. Recuerda lo que le dijo la chica durante el día. No soy una Miko. Kami You recuerda lo que dijo el mago. Una chica fue encarcelada allí, y mi deber es salvarla. Él recuerda las palabras de Himegami Aisa. NN, son profesores de la escuela. ¿Pero por qué?, se pregunta Kami You. De acuerdo a la explicación de Steel, Himegami Aisa debe ser encarcelada en Misaba Cram School. Si esta Miko realmente es de Blood, ¿por qué puede entrar en un restaurante de comida rápida y comer hamburguesas? Billete de tren para volver a casa, 400 yenes. ¿Quiso escapar? Kami You pensó. La única razón posible por la que Himegami Aisa haya salido es porque escapó de Misaba Cram School. Mi fortuna total, 300 yenes. Si eso es lo que ocurre, se puede explicar por qué Himegami tiene tan poco dinero con ella. Además, si se escapó con poco dinero, el dinero poco a poco se le acabará tomando trenes y autobuses. ¿Pero por qué se aparece en un restaurante de comida rápida? Kami You se preguntó. Desde que se escapó de Misaba Cram School, ¿cómo podía estar ahí? Gasté todo mi dinero y me arruiné. De repente, Kami You recordó. ¿Y si ella no podía huir porque utilizó todo su dinero? ¿Debido a que no tenía más? Por lo tanto, ¿ella deseaba tener al menos un último recuerdo? La chica deseaba 100 yenes. Así que ella solo necesitaba 100 yenes más, para poder escapar del control de Misaba Cram School. ¿Quién es el idiota que se negó a cumplir el deseo de esa chica? Gasté todo mi dinero y me arruiné. Maldita sea. Además, Himegami no se resistió cuando fue rodeada por los maestros de la escuela. Obviamente, debe haber querido resistirse. ¿Cómo podría estar dispuesta a volver después de escapar de Misaba Cram School? Cualquier otro habría tratado de huir. Si ella no podía escapar con su propio poder, les hubiera pedido ayuda a otras personas. Pero pedir ayuda a otros significa que los va a involucrar. Maldita sea. Kami You está molesto con él mismo. Está tan frustrado que no puede pensar. Está pensando que Misaba Cram School no trata a esta chica como un ser humano y la encerró. Él está molesto con el alquimista que le arrebató a la chica. Está furioso con Steel, quien dijo que Deep Blood es el as que se utiliza para mantener a raya a los vampiros. Pero por lo que está más molesto Kami You es porque Himegami Aisa se sacrificó para salvar a Kami You. Eso es lo que está mal. Si Kami You le hubiera dado 100 yenes, podría haber cambiado el destino de esa chica. Sin embargo,
La chica en realidad está dispuesta a sacrificar el duro trabajo que pasó para escapar de Misawa Cram School solo para salvar a un chico que la envió de vuelta a la desesperación. Eso está mal. Aunque Camille no sabe qué tipo de nueva religión es, Camille no puede imaginar cómo una chica que está encerrada va a ser tratada. Por supuesto, no quiere imaginarlo. Este dolor que se suponía debía ser tomado por Camille. ¿Sobre qué base se podría? Camille muerde sus labios, y el sabor de la sangre se siente en su boca. Quitar la desgracia ajena. Pensándolo bien, aquí es donde Camille está realmente molesto, realmente hace que le hierva la sangre de la cabeza. Camille no tiene recuerdos. Sin embargo, ¿cómo se ve Megami a sí misma? ¿Siempre sintió que estaba bien a pesar de que todo el mundo la trataba como una herramienta? Sin tomar en cuenta su propio dolor para ayudar a los demás y pensar que esto es una forma de felicidad. Una chica que aún puede sonreír, incluso después de tomar el dolor de los demás. En el pasado, Camille parecía conocer a esta chica de antes. ¿Por qué no recuerda? Camille está realmente molesto consigo mismo. ¿Él tiene que salvarla? ¿Qué debe decir? Camille Touma no va a ser capaz de aliviar la ira en él si no golpea el egoísta y obstinado que mantiene cautiva a Megami Aiza. Una niña parada en medio de un mar de cenizas. Uno de los 13 escuadrones de los Caballeros de Inglaterra, el equipo Lance se creó con la misión de recopilar información antes que nadie. El territorio enemigo era un pueblo en Kioto. Tenían que encontrar la razón por la cual el flujo de maná se volvió anormalmente grande, y eliminar cualquier amenaza. Este era su principal objetivo. Han pasado más de 6 horas desde que se perdió la comunicación con el pueblo. Han sido más de 3 horas desde que la policía no ha regresado desde que fue a investigar. Como todos los miembros del escuadrón podrían suponer, el pueblo en cuestión fue destruido por completo. Sin embargo, esto no era algo raro para ellos. Inglaterra tenía el altar de sacrificios de sangre fresca gracias a la búsqueda de cada herramienta espiritual en el mundo. En comparación con el alma furiosa de algunos antiguos emperadores que residen en un tesoro, esta misión no era demasiado peligrosa. De hecho, estaban equipados solo con armaduras de hierro fundido y algunas lanzas en forma de cruz. Ellos ni siquiera tenían las lanzas de santo, que son producidas en masa. A pesar de que eran armaduras fundidas, no eran armaduras de santo, cuyo poder es 20 veces mayor. Solo armaduras con un poder mágico normal. Claramente los de arriba no veían esta situación importante o peligrosa. Todo el mundo era consciente de algo. El último sobreviviente que se comunicó dijo algo como esto. Ayúdenme, esto no puede ser, no es humano, Cook. Por supuesto nadie le creyó. Los altos mandos de la iglesia no creían eso, y no les dieron el equipo adecuado. Sin embargo, los miembros endurecidos por la batalla, los caballeros de Inglaterra realmente sentían una presión irritante. Aunque hay muchos registros que quedan en la Biblioteca Nacional Inglesa, nadie los ha visto antes, y lo llamaron la criatura. En cuanto a la criatura parece existir por alguna razón, es un misterio en cuanto a por qué tantas personas no admiten su existencia. Eso es porque si se admite que esa criatura existe, el mundo ya habría sido destruido. Lo más aterrador no es el poder de esta cierta criatura. Si no pueden igualar su poder, los humanos podrían utilizar otros medios aparte de la fuerza bruta para ganar. También se puede crear todo tipo de herramientas y armas para ganarles. Lo más aterrador no es la inmortalidad de esta cierta criatura. Estos no era lo más aterrador. Si no podían matar al enemigo, solo tenían que encontrar otras maneras aparte de matarlo para ganarle. Por ejemplo, solo podrían congelarlo todo en hielo de la Antártida o la carne inmortal rebanarla hasta en 200 piezas y colocarlas en las botellas. Estos no eran los problemas. Lo más aterrador es la cantidad de maná de esta criatura. El maná es como la gasolina en el mundo de la magia. Se trata básicamente sobre el uso de los biocombustibles, como el ciclo de vida y la fuerza vital para mejorar y crear la gasolina que es más fácil de usar. Para los humanos, que originalmente tienen una vida corta, su fuerza del mana era si sus métodos de refinación eran buenos o malos. Sin embargo, esto no aplica a esta cierta criatura. Básicamente, su combustible original, la esperanza de vida y la fuerza vital no pueden ser comparados con los humanos. No, más exactamente, su fuerza vital es infinita. Por supuesto, la cantidad de magia que puede utilizar es de un nivel completamente diferente. ¿Cómo podría una pistola con munición limitada vencer a un ataque de misiles ilimitados? Por eso,
Los miembros estaban riendo de su inseguridad, pero no podían deshacerse de ella. Así fue su paso por las montañas y llegaron a este pueblo de la edad olvidada. A medida que se iban acercando, sus corazones se sentían como si fueran aplastados. Mirando a su alrededor, la ceniza blanca estaba por todos lados. Este pueblo estaba cubierto por una capa de ceniza blanca como si fuera nieve. Los techos de las chozas, la tierra en los campos, los estrechos canales, todos estaban cubiertos con ceniza. ¿Eran estos los restos de esta cierta criatura? Pero eso no es por lo que están conmocionados. Si se tratara de cadáveres reales, el número definitivamente no se limitaría a 10 o 20. Pero al mirar a esta cantidad de ceniza, los miembros no podían creer lo que veían. En medio de la lluvia de cenizas, había una chica. Ella debe ser de 5, 6 años de edad, con un cabello negro estilo oriental. Pero al ver lo linda era su cara, los caballeros que se especializan en la eliminación de los radicales, no podían dejar de sentirse preocupados. Porque entre el escenario de ceniza, una niña salió ilesa del infierno. El viento comenzó a soplar, y la ceniza comenzó a levantarse. La ceniza cubría todos los campos, las chozas y los alrededores del pueblo, pero había un lugar intacto. Era donde se encontraba la niña. La ceniza que volaba por el aire evitaba completamente tocar el área donde estaba la niña. Parecía que la misma ceniza tenía miedo de la niña. Yo. La niña dijo. Yo he matado a todos de nuevo. La niña parecía describir su vida cotidiana. En pantalla aparecerá la playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.